Bueno, siguiendo doctrinarios como Estrena Cuesta, el procedimiento administrativo y en especial el procedimiento administrativo sancionador se encuentra estructurado de la siguiente forma. En primer lugar, existen actos que se denominan de iniciación. Puede ser una iniciación específicamente en el ámbito del procedimiento sancionador a partir de una denuncia o de oficio. Pues vamos a ampliar sobre cuáles son los requisitos que son necesarios que se tengan presentes para la iniciación del procedimiento. Por otro lado, tendríamos una etapa de ordenación que no se trata de un momento en específico, sino diferentes actos de impulso, diferentes actos pues también que vienen a documentar lo que está sucediendo dentro del procedimiento. Sería pues básicamente lo que en el ámbito judicial podríamos denominar como decretos de sustanciación o meros decretos. Y pues en tercer término tendríamos la etapa de instrucción. En esta etapa de instrucción pues tendríamos la etapa de diligenciamiento de la prueba, la determinación de los acervos probatorios que nos van a llevar al conocimiento de la verdad de lo sucedido. Y por el otro lado, alegaciones, las alegaciones correspondientes que constituyen un derecho consustancial, parte de lo que sería el debido proceso o la protección jurisdiccional. Finalmente tendríamos la etapa de terminación, la finalización, donde se resuelve el fondo del asunto, lo controvertido, sin perjuicio de que sabemos que pueden existir formas anormales de terminación del proceso. Podría haber un desistimiento, podría configurarse una caducidad, podría ser también que exista una aceptación de los hechos y el pago de las cantidades que se han reparado consecuencia de la sanción administrativa. Todas estas alternativas, por supuesto que se podrían configurar. Por otro lado, si bien esta sería la estructura básica en términos generales de lo que sería el procedimiento administrativo sancionador, y este sería el conocimiento en lo que se denomina el procedimiento de primer grado, tendríamos un segundo grado de conocimiento. La Ley de Procedimientos Administrativos establece el recurso de reconsideración, que es un recurso que es conocido por el mismo funcionario que dicta el acto definitivo. No existe un conocimiento por parte de un superior jerarca, sino, pues como repetimos, sería el mismo funcionario que se encargó de la tramitación y resolución del procedimiento, que es el que va a conocer nuevamente para determinar si han existido hierros y si con las alegaciones nuevas que se realizan a partir de los elementos recabados es posible revocar, modificar o anular la resolución. Pero también existe la posibilidad que un superior jerarca revise lo realizado. Esto pues se da en situaciones específicas donde o la ley establece una autoridad específica, especializada, un órgano que goza de ciertas características como sería la imparcialidad y la independencia para que conozca en este segundo grado, o un superior jerarca. Estas dos posibilidades se manejan también en la Ley de Procedimientos Administrativos. Aquí existen plazos diferenciados. Para el recurso de reconsideración tenemos un plazo de 10 días hábiles y en el caso del recurso de apelación tenemos un plazo de 15 días hábiles. Una diferencia entre uno y otro recurso es que especialmente en el recurso de apelación existen
ciertos efectos que no los vamos a poder encontrar en el recurso de reconsideración. Por ejemplo, en específico, sanciones administrativas. Una vez interpuesto el recurso de apelación, se va a suspender la ejecutividad de la decisión tomada, situación que no sucede para el caso del recurso de reconsideración, donde la ejecutividad del acto administrativo todavía va a desplegar efectos. Por eso es que pues es un recurso más eficaz, más eficiente el recurso de apelación. Por otro lado, pues también la posibilidad de que exista el diligenciamiento de nueva prueba sobre hechos, pues también se materializa en el recurso de apelación. No sucede esto en el recurso de reconsideración. Eso lo podemos ver claramente cuando se analiza el recurso de apelación, específicamente en lo que respecta al trámite. En el artículo 135 que existe una regulación del mismo, bueno, se establece que puede ser necesario la apertura a prueba, pero se maneja que solo se abrirá prueba cuando resulte imprescindible la aportación de prueba diferente a la documental. Si ya se presentó inicialmente prueba documental, bueno, no es necesario que se apertura prueba. Aquí es importante la verificación de que no es aplicable en este supuesto lo que sería el principio de preclusión. Ustedes saben que, por ejemplo, en el ámbito procesal, civil y mercantil, bueno, solamente en supuestos muy concretos donde no se haya podido diligenciar prueba en primera instancia, es que es posible que se diligencie en segunda instancia. Pero según lo establece el artículo 135, aquí no existe ninguna restricción, justamente porque no se aplica el principio de preclusión procesal, al menos de la forma tan rígida como es aplicable en los procesos judiciales. Por otro lado, pues también el ámbito de conocimiento del recurso de apelación es muchísimo más amplio, porque acá se pueden conocer no solamente actos definitivos, sino actos de trámite cualificados, situación que tampoco sucede en el recurso de reconsideración. Ahí podemos ver también que existen diferencias sustanciales entre uno y otro recurso. De ahí, pues podríamos decir que los dos son mecanismos de impugnación de resoluciones administrativas que surgen de esa necesidad de poder enmendar hierros, de poder solucionar conflictos que definitivamente no sería indispensable llegar a la jurisdicción contencioso administrativo porque son enmendables en esta etapa. Es importante señalar que también el recurso de apelación tiene más trascendencia y más importancia desde toda perspectiva, porque también este va a constituir un presupuesto procesal para la iniciación de un eventual proceso contencioso administrativo. Según el artículo 131 y también el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el primero de la Ley de Procedimientos Administrativos, bueno, es necesario el agotamiento de la vía administrativa y no va a ser admisible una pretensión contencioso administrativo sin que se agote el recurso correspondiente. No sucede así con el recurso de reconsideración. Una de las grandes diferencias también entre el recurso de reconsideración y el recurso de apelación es que el recurso de reconsideración es potestativo. En cambio, el recurso de apelación es realmente
imperativo agotar si queremos llegar a la jurisdicción contencioso administrativo. Una vez agotado este recurso de apelación, finalizada la resolución que nos avala la resolución administrativa que se dictó, es decir, se mantiene la misma o por el contrario se revoca, desde ese momento de que se notifica empiezan a contar los 60 días hábiles para la interposición del contencioso administrativo, tal como lo establece el artículo 25 de la LJCA. Ahora bien, ciertamente no va a ser necesario el agotamiento de la vía administrativa y también no se va a aplicar el plazo de los 60 días hábiles en el caso de nulidades de pleno derecho, que son aquellas que se encuentran en el artículo 37 de la ley, 36 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dado de que se tratan de vicios que no se pueden sanear, se trata de vicios que son imprescriptibles, indisponibles y por lo tanto pueden iniciarse acciones contenciosos administrativos en primer lugar sin que se agote la vía administrativa y fuera del plazo establecido. Existe una discusión sobre el cual existen pronunciamientos disconformes por parte del sistema de tribunales, donde algunos plantean la necesidad previa de la revisión de oficio. Existen pronunciamientos donde se plantea que no es necesario, pero también podemos encontrar pronunciamientos jurisprudenciales donde sí es necesario el agotamiento de esta especie de recurso, aunque realmente no lo es. La revisión de oficio no se puede entender como un auténtico recurso administrativo. Es por esta razón y también por el carácter de indisponible e imprescriptible de las violaciones que se dan en el artículo 37, que por el amplio sector de la jurisprudencia en el país se ha entendido que no es necesario que se agote la vía administrativa. Ahora bien, tal vez es necesario en este momento que hagamos un retorno, que hagamos un análisis de las etapas que se plantean dentro del procedimiento, habiendo realizado estas consideraciones generales sobre el procedimiento que hemos denominado de primer grado y en la etapa recursiva. Bueno, regresemos justamente a lo que sería la etapa de iniciación. La iniciación del procedimiento pues se puede realizar según la ley, específicamente en base al artículo 64 de tres formas. Sin embargo, de estas tres formas, realmente a nosotros nos interesan dos. ¿Por qué? Bueno, porque el procedimiento administrativo únicamente puede iniciarse a partir de denuncia de los particulares. Yo entiendo que se ha dado una infracción al ordenamiento jurídico y la pongo en conocimiento de la autoridad correspondiente o de oficio, es decir, por decisión propia de la autoridad competente, que esta puede ser como consecuencia de una orden del superior o una petición razonada de órganos o funcionarios que conforman la organización administrativa. La ley en el artículo 64 pues establece que pues también puede darse a petición de los interesados. Pero realmente esto hace alusión cuando yo trato de iniciar un procedimiento para la obtención de un derecho. No es aplicable a lo que serían las sanciones administrativas. Se trata más de casos dentro de los cuales existe un interés de obtener, por ejemplo, una licencia, de obtener una autorización, de buscar el registro de una actividad que necesite de este presupuesto, entre otras. Pero en el caso de las sanciones administrativas,
bueno, nos quedaremos con lo que serían las actuaciones iniciadoras de parte de oficio por la autoridad competente correspondiente o en su caso por denuncia de los particulares. Ciertamente, la ley establece en el artículo 150 los contenidos de la denuncia. El artículo 150, bajo el acápite contenido de la denuncia, expresa que en caso que el procedimiento sancionador se inicie por denuncia de un particular, esta, además de los requisitos generales de la petición, y ya vamos a regresar a ese artículo, deberá contener los datos personales de la persona o personas que la presenten, relato sucinto de los hechos tipificados como infracción y de identificación de los presuntos responsables. Es decir, se establece que deben de cumplirse ciertos requisitos. Los requisitos que se establecen en la ley que debe de contener toda petición, que los encontramos en el artículo 71 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que establece el órgano o funcionario a que se dirigen, las generales del interesado, nombres generales de posibles terceros, hechos y razones en que se fundamente la petición, petición en términos precisos, firma del interesado, fecha y lugar y demás que puedan establecer la normativa aplicable. En principio, tal vez un punto que debe de señalarse es que estas denuncias son públicas, no pues deben de ser consideradas o arropadas bajo una confidencialidad, excepto en casos muy específicos. Bueno, esto a efectos del derecho de defensa. Podrían ser en ciertas ocasiones confidenciales o encontrarse bajo reserva cuando la ley sectorial así lo establece. Por ejemplo, en el caso de ética gubernamental, donde la ley en específico así lo establece, pero como regla general debe de entenderse que las mismas son públicas, son abiertas y en principio debe el ciudadano que está siendo acusado como presunto responsable de la actividad tener pleno acceso a las mismas. Otro tema que nos parece importante que debe de abarcarse es el tema de la prueba. El artículo 106 establece los lineamientos generales del término de prueba pues después en el capítulo referente a las sanciones administrativas se hace una precisión de cómo funciona esto en el ámbito específicamente de las sanciones administrativas. Bueno, en primer lugar, el artículo 106 establece qué tipo de pruebas son admisibles y se establece que aquí se va a aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil. Los mismos medios de prueba que son admisibles en derecho, pues son admisibles dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, pues van a tener las aplicaciones que se consideren correspondientes. Estas inclusive se van a practicar de oficio cuando nos lleven a la verdad de los hechos, a partir de lo establecido en el artículo 3, que plantea la aplicación de la verdad material. Un punto importante es que solo se pueden rechazar las pruebas propuestas a los interesados cuando sean, y esta es la terminología que utiliza la Ley de Procedimientos Administrativos, manifiestamente impertinentes o inútiles. Pues ustedes saben que para la admisión de la prueba es necesario que las pruebas sean legales, pertinentes y útiles. Pertinentes se refiere a que tengan una vinculación con los hechos que se están discutiendo. Es decir, que no sean sobre hechos que no se encuentren en este momento siendo discutidos en el proceso. Si no existe esta vinculación,
si no existe este ligamen entre la prueba y los hechos en discusión, bueno, los mismos pueden prescindirse, la prueba podrá ser prescindirse o sea inútil. Es decir, que no pueda existir la capacidad de llevar al convencimiento al instructor o a la autoridad correspondiente. Ahora bien, debe de tenerse mucho cuidado porque pueden haber casos limítrofes, pueden haber casos donde puedan surgir varias dudas. Y la ley dice que deben de ser manifiestamente impertinentes o inútiles. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que sin mayor esfuerzo intelectual y de manera flagrante no tienen vinculación, pero basta con que tengan algún tipo de vinculación o existe una vinculación tangencial para que los mismos puedan ser admitidos como acervos probatorios, como prueba correspondiente. Y para que exista, por supuesto, un rechazo, es necesario que exista una motivación, es decir, que se fundamenten las razones de hecho y de derecho del por qué se rechaza la prueba que se está presentando. Bueno, es importante también señalar que el término de prueba, según lo establece el artículo 107, pues también es variable dependiendo de la complejidad del proceso, pero va a tener un plazo mínimo de 8 días de prueba y un plazo máximo de 20 días, a fin de que en el mismo se ofrezcan y practiquen cuantas pruebas se juzguen legales, pertinentes y útiles. Es importante señalar que, al menos según la literalidad del artículo 107, las pruebas deben de ofrecerse y practicarse dentro del término de prueba. Vamos a ver que esto tiene algún grado de incidencia con la regulación que se establece en el ámbito especial del procedimiento administrativo sancionador, donde la ley en concreto, estamos hablando específicamente del artículo 153, hace una diferenciación entre el denunciante y el presunto responsable a efectos de la realización de la prueba, y también hace una diferenciación con respecto de la autoridad administrativa. Leamos el artículo 153 bajo el acápite prueba sobre el manejo del término o plazo probatorio. El artículo 153 plantea lo siguiente: en el plazo probatorio se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del denunciante y el presunto responsable cuantas pruebas sean pertinentes y útiles para la determinación de los hechos y presuntos y las posibles responsabilidades o el descargo de estas. Bueno, pero aquí podemos ver que existe una diferenciación. La primera dice que en el plazo probatorio se practicarán, es decir, es necesario que dentro del término probatorio se diligencien dentro del mismo las pruebas de oficio. Es decir, se hace hincapié a que es dentro del término probatorio que se deben diligenciar las pruebas que se pretendan hacer valer por parte de la autoridad administrativa. Pero después existe una diferenciación muy marcada cuando se plantea que en lo que respecta a la admisión de prueba del denunciante y del presunto responsable, bueno, esta solamente debe de realizarse dentro del término probatorio, es decir, debemos de diferenciar dos momentos distintos: la proposición de la prueba y el diligenciamiento de la prueba. Conforme al artículo 153, para la administración se dice que debe de realizarse dentro de la prueba
tanto la proposición como la diligenciación. En cambio, en cuanto al denunciante y presunto responsable, solamente es necesario que se proponga y se admita la misma dentro del término probatorio. Vemos que existe una diferenciación. ¿Por qué esta diferenciación? Bueno, porque es necesario, indispensable, que el presunto responsable y, bueno, inclusive el denunciante sepa la prueba de cargo que se tiene, para que a partir de la prueba de cargo obtenida se puedan presentar los descargos correspondientes o se pueda coadyuvar para reforzar la misma. Bueno, recordémonos que esto sustenta el contradictorio. Existe prueba de cargo y existe prueba, por supuesto, de descargo. Resulta muy importante la conceptualización y determinación de cómo funciona el diligenciamiento de prueba a partir de la interpretación que se le debe dar al artículo 153. Y creería que si bien existe antiformalismo dentro de una tramitación administrativa, debemos de entender que este antiformalismo es a favor del particular y debe de existir rigidez y la aplicación estricta del principio de legalidad, bueno, en aquellos casos donde evidentemente debe de aplicarse el principio de legalidad procedimental en los términos también establecidos en el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Finalmente, pues hay que hacer alusión a lo que serían los alegatos finales o las alegaciones conclusivas. Es importante señalar que de conformidad a la Ley de Procedimientos Administrativos no se plantea la obligatoriedad de alegatos iniciales, pero sí se establecen alegatos conclusivos, esa audiencia final que se le da a los interesados. Pues también pues va a tener plazos que no son fijos. Según el artículo 110, puede ser un plazo no superior a 15 días ni inferior a 10, donde se van a hacer las alegaciones conclusivas correspondientes. Y es importante que se hagan en este momento porque es hasta este momento que se tienen todos los elementos probatorios correspondientes. E inclusive en este momento se pueden presentar pruebas documentales para justificar las alegaciones que se hagan. Es decir, bueno, nuevamente aquí existe una diferenciación porque el particular podrá inclusive en estos 15 o 10 días que se le otorguen al final presentar prueba documental. Ya no puede solicitar, por supuesto, prueba diferente que deba de ser diligenciada, pero también sí existe la posibilidad de que se presenten documentos. Pero aquí existe pues una triple finalidad, no solamente es para que se presente prueba, no solamente es para que se hagan alegaciones, sino también en este plazo los interesados van a tener la posibilidad de consultar y acceder al expediente administrativo. El expediente administrativo es el reflejo de todo lo actuado, todos los elementos documentales que van a apoyar la decisión que en un futuro se va a otorgar. Y en ese sentido, en este plazo, el artículo 110, bueno, nos da un momento especial para que se puedan acceder. Ello sin perjuicio del principio de acceso permanente que se debe de tener del expediente. Pero aquí va a haber un momento especial donde bajo ningún concepto podría ser rechazada la solicitud de acceso a la vista de las actuaciones. Bueno, con posterioridad, pues se tendría ya preparado el expediente para su resolución final y se tendrá que dictar la misma, por supuesto, dentro de los plazos máximos establecidos en la ley.
La regulación de lo anterior la podemos encontrar en el artículo 112, donde se habla de la resolución final. Se deben de resolver todos los asuntos y se debe de cumplir, por supuesto, con lo que sería el principio de congruencia. Aquí podemos nuevamente regresar a lo que sería la iniciación, porque definitivamente la determinación de lo que puede ser resuelto debe de tener una coherencia total y tendría que tener una relación plena con los puntos incluidos en el auto de inicio. No puede haber una resolución extra petita, más allá de lo que se le acusó inicialmente. Eso sería una violación al principio de congruencia. Debe de circunscribirse a estos puntos. Y si se resuelve más, bueno, pues ahí habría una violación al debido proceso. Eh, Creo yo que también es importante hacer alusión a lo que serían los derechos del presunto responsable dentro del procedimiento, que dentro de ellos existe justamente este derecho a la congruencia. El artículo 140 establece que existe un derecho a ser informado de forma completa de todos los términos de la imputación, incluyendo todos los hechos que se le atribuyen y determinando las sanciones que puedan imponerse. También existe la posibilidad de hacer las alegaciones y presentar prueba. No admitir las alegaciones o de alguna manera rechazar la prueba indebidamente más allá de los supuestos que habíamos establecidos en el artículo 106, donde se expresa que solamente se van a rechazar aquellos manifiestamente impertinentes e inútiles, bueno, pues también constituiría una violación al debido proceso. Y también, bueno, como punto final en el artículo se menciona que existe también un derecho a no declarar contra nosotros mismos. No nos pueden forzar a declarar, es decir, esa solicitud de declaración de parte no es posible que se le aplique al particular. En la prueba de confesión no es posible y viable hacerla dentro de los procedimientos administrativos. Por supuesto que pueden existir eh, casos donde el procedimiento no termina de la forma normal. Bueno, existen supuestos donde se puede terminar por desistimiento, renuncia, declaración de caducidad o inclusive a través del silencio. Pueden existir diferentes formas, inclusive en algunos procesos en específico, como en el caso sectorial de protección al consumidor, es viable inclusive que se lleguen a conciliaciones. Por supuesto que deben de cumplirse ciertos requisitos. En ese sentido, si bien es importante que la resolución final se conozca la forma en que debe de ser hecha, no debemos de desconocer que existen otros mecanismos a través de los cuales se podría tener por terminado el procedimiento. De especial trascendencia sería la caducidad, que la vamos a estudiar de forma separada. Específicamente, pues creemos que es necesario recalcar que el procedimiento no puede durar más de los 9 meses establecidos en el artículo 89 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y si no, se podrían aplicar las reglas del silencio y la caducidad establecidas en el artículo 113 y 114 también de la Ley de Procedimientos Administrativos. Pero como decíamos, esto será analizado de forma separada bajo los apartados correspondientes debido a las problemáticas que pueden surgir sobre esto. Procedimiento. El procedimiento se inicia de oficio o por denuncia, pero en todo caso debe contener el auto de iniciación los siguientes contenidos.
Artículo 151 LPA. Numeral 1. La identificación de la persona o personas denunciantes, si hubiere. La identificación de la persona o personas presuntamente responsables. Numeral 3. Una relación suscita de los hechos que motivan el inicio del procedimiento, así como de los elementos que haya recabado la administración pública y que hayan motivado la emisión de tal resolución. La calificación preliminar de la infracción administrativa, así como de la sanción correspondiente. Numeral 5. Indicación del derecho del presunto responsable de formular alegaciones y presentar prueba de descargo. Se podrán dictar medidas cautelares conforme lo plantea el artículo 152 de la LPA. De conformidad con lo previsto en esta ley, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante resolución motivada, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución, el buen fin del procedimiento, el cese de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales. Lo anterior debe relacionarse con el artículo 78 de la LPA. Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolverlo podrá adoptar las medidas provisionales cuando exista apariencia de buen derecho y peligro de que se cause un daño irreparable. Si bien es al inicio donde frecuentemente se dictan, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, también podrá adoptar las medidas provisionales que fueran necesarias. Estas medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas al iniciarse el procedimiento correspondiente, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción. Dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en el plazo señalado o cuando el acto de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de ellas. Nos corresponde en este momento hablar de la figura de la caducidad, regulada en el artículo 114 de la Ley de Procedimientos Administrativos. La figura de la caducidad se encuentra vinculada o ligada con lo que sería el silencio administrativo. Esta figura del silencio administrativo busca de alguna forma solventar las problemáticas que se pueden dar dentro del procedimiento cuando no existe contestación por parte de una administración pública. El silencio, como vamos a ver, puede tener tantos efectos positivos como negativos. Vinculado a la regulación del silencio administrativo, necesariamente tenemos que hablar del artículo 89 de la Ley de Procedimientos Administrativos, donde se establece el plazo máximo dentro del cual toda administración debe de contestar. En esta dinámica, ya lo dijimos en su momento, las administraciones
pueden iniciar oficiosamente un procedimiento o también puede darse a solicitud de un particular o en su caso también a partir de una denuncia. Esto es lo que establece el artículo 64 también de la Ley de Procedimientos Administrativos. En lo que nos atañe a nosotros, específicamente en lo que respecta a los procedimientos sancionadores, de trascendencia será la iniciación de oficio. Desde ese momento en que se tiene por iniciado con la determinación de las conductas que van a ser objeto de investigación dentro del procedimiento, desde ese momento empieza a contar ese plazo máximo que establece el artículo 89. Ese plazo máximo, como sabemos, es de 9 meses. La instrucción total desde el inicio, desde ese auto de iniciación hasta la finalización del proceso, pues será de 9 meses. La conclusión que va a dar la administración, ya sea imponiendo una sanción o absolviéndola, debe necesariamente de darse en ese plazo máximo que determina la ley, que es de 9 meses. No puede existir una extensión. La regla general establece el artículo 113 es que si no existe una contestación, puede entenderse que va a existir un silencio o ya sea positivo o negativo. En los procedimientos en general, en los procedimientos que podríamos denominar de gestión, si el procedimiento es iniciado por el particular, por el ciudadano, vamos a tener como consecuencia un silencio positivo. Es decir, si el ciudadano presenta una solicitud y la misma por alguna razón no ha sido contestada en los plazos máximos que se configuran en la ley, bueno, debe de entenderse que la administración ha contestado de forma afirmativa, de forma estimatoria, a menos que nos encontremos en alguno de los casos de excepción que también establece el artículo 113. ¿Cuáles son estos casos de excepción? Bueno, cuando la petición se fundamente exclusivamente en el derecho constitucional de petición, es decir, se trate de un procedimiento que no se encuentre regulado o institucionalizado. En segundo lugar, bueno, cuando se puedan transferir facultades relativas al dominio público o servicio público. También en estos casos, aunque sea una petición ciudadana, tampoco se va a entender que la contestación va a ser afirmativa. En tercer lugar, se establece que tampoco funciona lo que sería el silencio positivo en el caso de impugnaciones, en el caso de recursos administrativos. Bueno, en estos casos no existe tampoco esa posibilidad. Se establece un cuarto supuesto genérico en el cual cuando una norma con rango de ley también establezca esta excepcionalidad, pues también no se va a configurar. Pero debemos de entender que en los procedimientos que se inician a solicitud de parte y no existe una contestación fuera de los supuestos establecidos de forma taxativa y cerrada conforme al artículo 13, bueno, debe de entenderse que existe una decisión afirmativa por parte de la administración y se entenderá que es un acto administrativo que si bien podría denominarse presunto, tiene los mismos efectos que un acto administrativo expreso. Muy por el contrario, si el procedimiento se inicia como una iniciativa de oficio por parte de la administración, bueno, vamos a ver que en estos casos el efecto normal y tradicional será que estemos ante un silencio
de naturaleza negativo. Debe de entenderse que va a haber una denegación y que no se va a tener por estimada el objetivo que se tiene planteado dentro del procedimiento. Ahora bien, y aquí es donde viene la clave de todo lo anterior con lo que respecta a los procedimientos sancionadores, porque el artículo 114 establece que cuando sean procedimientos donde la administración ejercite potestades sancionatorias o en general de intervención, bueno, ahí el efecto no va a ser la denegación, no va a haber un silencio negativo, sino muy por el contrario, lo que se va a producir es la caducidad. Es decir, se va a erradicar del mundo jurídico el procedimiento y en todo caso tendrá que volverse a iniciar desde cero. Muy importantes son los plazos de iniciación y de finalización. Sobre esto existe algún grado de controversia. Existe claridad que el plazo va a terminar también como lo establece el artículo 113 con la notificación de la resolución definitiva. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que no basta que exista una resolución, sino es necesaria una comunicación de la misma para que se entienda por cumplida realmente pues esa obligación de la administración a efectos de que no se configure la caducidad. Ahora, uno de los problemas que podrían tenerse es la interpretación del momento que inicia el procedimiento. Bueno, ahí creería yo que existe un error en la jurisprudencia. La jurisprudencia ha entendido que se empieza a contabilizar el plazo desde el momento en que es notificado el acto de iniciación. Y desde ese momento empiezan a contabilizarse los plazos correspondientes de los 9 meses. Ahora bien, la ley hace una clara diferenciación. Establece que el procedimiento inicia con la emisión del acto inicial, el acto de inicio, y finaliza con la notificación. Aquí vemos que existe una diferenciación, una distinción que hace el propio legislador. Cuando el legislador hace distinciones, debe distinguir el intérprete, a contrario sensu de ese principio general que establece que donde no haga diferenciación el legislador, no debe de hacer diferenciación el intérprete. Pero en este caso sí se hace diferenciación, porque el artículo 64 dice que el procedimiento inicia con justamente la emisión de oficio por parte del órgano correspondiente. No habla en ningún momento de notificación. Muy por el contrario, y por lo tanto decimos que lo distingue cuando efectivamente se tiene por terminado el procedimiento que debe de realizarse dentro de los 9 meses con notificación. Ahí se hace una clara individualización de un acto concreto que sería la notificación. ¿Y por qué debe de ser de esta forma? En primer lugar, porque eso es lo que dice literalmente la ley. Y de conformidad al principio de legalidad procedimental, esa es la interpretación que creemos es la más adecuada. En segundo lugar, porque entonces se podrían dar cierto tipo de fraudes de ley. ¿En qué sentido? Bueno, yo inicio el procedimiento dentro de 5 años atrás, pero notifico en este momento. Bueno, eso podría dar a lo que entendemos serían situaciones injustas, porque realmente el procedimiento se ha iniciado y las investigaciones se dieron con tiempo atrás. Debe de existir en ese sentido una seguridad jurídica real y para eso tendríamos que tener como fecha cierta realmente el acto donde realmente se inicia el procedimiento para la administración y no para el particular. Esto también se basa
en las experiencias precedentes y jurisprudencia española. Sabemos que la Ley de Procedimientos Administrativos es tributaria de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Español. En ese sentido, bueno, debemos de tomar como parámetro los criterios españoles, y los criterios españoles son sumamente claros al establecer que el procedimiento inicia con el acto de iniciación sin importar la notificación, justamente para que no se den este tipo de situaciones anormales que podrían configurarse. Bueno, en ese sentido, lo que debemos de tener claro es que la administración tiene un límite temporal en cuanto a la tramitación del procedimiento, que inicia, como se quiera ver, desde la iniciación con o sin notificación del auto de inicio, pero lo que tenemos claro es que pues no puede pasar más de los 9 meses para que se resuelva y también para que se notifique la resolución correspondiente. Hay que hacer una diferenciación con lo que sería la prescripción. Bueno, la prescripción es una forma de extinguir la responsabilidad administrativa por no iniciar el procedimiento en determinado tiempo. Muy diferente con lo que pues podemos observar con la caducidad, porque la caducidad se refiere al tiempo máximo en que debe de tramitarse el procedimiento, no pudiendo pasarse del plazo establecido. Podrán haber situaciones excepcionales que suspendan el procedimiento. Claro está, ciertamente esto es posible, pero tiene que hacerse por los supuestos taxativamente establecidos en la ley. Estos son nuevamente supuestos cerrados, números clausus, que generalmente los encontramos en el artículo 90 y fuera de ellos no existe posibilidad de que se pueda ampliar ese plazo. Deben de configurarse de forma plena estos requisitos. No se trata de una potestad que podríamos denominar discrecional, sino debe de encajar en el presupuesto establecido en la ley y debe de existir en todos estos casos, como hemos dicho, una motivación. La motivación también es un requisito indispensable para que se pueda suspender ese procedimiento, sin perjuicio de que la regla general será que son los 9 meses correspondientes que establece el artículo 89. Bueno, no desconocemos que en situaciones especiales que también describe el artículo 89, ese plazo puede ser diferente. Pueden haber plazos diferenciados si la legislación sectorial y en conjunción con el artículo 163, también de la Ley de Procedimientos Administrativos, así se establece. Pero, bueno, debemos de entender que tenemos un plazo formal largo que deberá de cumplirse en todos estos casos. Por lo tanto, en definitiva, observamos que la administración no puede mantener abierto indefinido los procesos. Un punto importante es que también a partir de la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo y demás tribunales, perdón, se ha llegado al convencimiento que resolver fuera del plazo implica nulidad de pleno derecho. ¿Y por qué implica nulidad de pleno derecho? Bueno, porque sería resolver sin que exista un procedimiento. Se entiende que una de las grandes diferencias entre la prescripción y la caducidad es que la prescripción es necesario que la declare la autoridad correspondiente o el juez. Muy por el contrario, en el caso de la caducidad, esta se manifiesta ipso iure, es decir, de pleno derecho. Y si en este sentido la administración resuelve fuera de los plazos correspondientes y ya pasó el término de caducidad de los 9 meses establecidos,
bueno, se entiende que el procedimiento ha sido erradicado, el procedimiento no existe y se caería dentro de los supuestos de nulidad establecidos en el artículo 36 por dictar una resolución sin el procedimiento legalmente establecido. Por lo tanto, se entiende que es una violación patente a la legalidad y que provoca no solamente que el acto administrativo pueda ser anulado a pedido de los particulares, sino, pues a partir de este precedente jurisprudencial, inclusive de oficio. Y yo he tenido casos en mi práctica profesional donde inclusive la administración o el particular, sin haber introducido esto en el tema de debate dentro de un procedimiento judicial, bueno, el juez de oficio, la autoridad judicial correspondiente procede a declararla. Por eso es algo que se le debe dar muchísima importancia. Repetimos, se trata de un requerimiento temporal que se basa en el artículo 89, 113 y 114, donde se establece un límite temporal al procedimiento, un plazo máximo dentro del cual debe de resolverse y que podría provocar que existan consecuencias verdaderamente graves para la administración y que todo lo que se haya tramitado pierda la validez y que sea erradicado del mundo jurídico.